Entonces, cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos una historia que contar. Entonces es hermoso ver a Dios en la historia de nuestra vida, aunque muchas veces hemos creído que la historia fue terrible. Cuando comenzamos a buscar cuál es el propósito de lo que yo pasé, cómo lo pasé, cómo fui allá, vemos a Dios en ella. Entonces, cuando escuchamos la historia de Andrea alrededor de la mesa en un desayuno, solo podíamos sentir como, Dios, qué fiel ha sido, qué grande ha sido. Pero le decimos, Andrea, ¿estás dispuesta a contar tu historia con la demás parte de la familia de Ciudad Real? Y la Andre dijo, bueno, no lo tenía preparado. Yo dije, antes que se regrese a sus estudios, la vamos a aprovechar. Así es de que hoy la vamos a aprovechar y Melissa y Marx tienen unos papelitos y esferos por si alguno de los jóvenes o señores quieren tomar alguna inquietud, pregunta, duda. Después lo podemos pasar, ¿verdad? Entonces, Meli, tú les puedes repartir a los jóvenes que tengan listo su papelito. Bueno, gracias a Dios y gracias por responder, por decir sí una vez más a esta petición. Y Andre, voy a presentar a la Andre primero. Andrea, ella es psicóloga organizacional. Así es. Así es. Y ha estado sacando un máster en organización de empresas, la cual está ya en su tesis, ¿verdad, Andre? Sí, ajá. Sí. Y a partir de enero, ella, desde enero a agosto, va a ir como becaria misionera en una organización sin fines de lucro. Pero bueno, esto es como, y es la última de 3 hijas en la familia de Antonito y Rocío, amores. Así es de que vamos a entrevistar a Andrea, porque queremos conocer un poquito, Andre, cuando tú naciste, tus padres ya eran cristianos. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es crecer cómo fue tu niñez creciendo rodeada de cristianos? Claro, a ver, bueno, primero que nada, buenos días con todos. Como ya me presentó María Teresa, mi nombre es Andrea. Eh, Estoy muy agradecida de que me hayan invitado y también a cada uno de ustedes que estén aquí. Les voy a compartir un poco de lo que yo he vivido, de mi testimonio y si es que algo de lo que yo he vivido les sirve a ustedes para, pues, lo que estén viviendo o vayan a vivir, pues que Dios así lo quiera y abra sus corazones y sus oídos. Pues a ver, ahora sí comencemos. ¿Cómo fue para mí crecer en una familia cristiana? Yo creo que fue cambiando a medida que yo fui creciendo. A ver, mis papis ya eran cristianos cuando yo nací y creo que yo desde muy pequeña siempre todo lo que a mí me enseñaron fue con principios cristianos, ¿no? Perdón, voy a tomar un poquito de agua, estoy un poco nerviosa. También hay Kleenex por si le salen las lagrimitas a los papás. Esperemos que no sean necesarios los clínicos. A ver, bueno, entonces creo que fue para mí desde muy pequeña solo tener este entorno cristiano. En cierta parte fue muy bueno porque creo que yo crecí con cierta, pues vamos a llamarlo, con cierta cultura que era diferente al resto. Hasta cierto punto se podría decir en una burbuja. Que cuando ya no tienes todo tu entorno cristiano, te das cuenta que hay cosas que no, que pasan, que tú nunca las viviste. Entonces, sí que es algo muy bueno tener los principios y los valores, pero creo que también es un choque fuerte cuando sales y ya no estás en este entorno cristiano, el darte cuenta que es solo una manera de pensar. Entonces, yo creo que gracias a Dios, mi familia no fue perfecta, estamos muy alejados de lo perfecto, pero el tener siempre presente a Dios en cada situación, al menos para mí es una bendición y es algo que ha sido mi fortaleza, o sea,
aún en cada etapa en la que yo he ido. Entonces, como les digo, crecer en una familia cristiana, pues muchos pueden pensar que, bueno, o sea, ya tiene la vida solucionada porque ya sabe de Dios y no tiene que enfrentarse a cosas difíciles, pero yo creo que no es así, más bien el reto es diferente porque tú creces con eso y eso te dijeron que está bien, pero en algún punto de tu vida vas a tener que elegirlo tú. Porque claro, o sea, ya tus padres hicieron lo que podían hacer, pero después ya depende de ti. Tú tranquilamente puedes decidir y creer otra cosa. Entonces sí entra también la decisión. Puede que no es el típico testimonio de, bueno, yo caí en esto y caí en esto. Sí tuve mis errores y me alejé un tiempo de Dios, pero aún así era necesario que yo decida. Y creo que ya, voy a... Sí, qué hermoso. ¿Y qué te motivó eh, cuando decidiste salir de casa? Salir de esa burbuja, digamos, esa protección de no solo de tus padres, sino de tus hermanas, ¿no? Que jugaron siempre un papel muy importante en tu vida, protegiéndote y mimándote, pero ¿qué fue lo que te motivó, André? A mí me gustaría diferenciar ciertos momentos en mi vida. Yo desde siempre tuve ese deseo en mi corazón de viajar y conocer otros países y otras culturas. Entonces era algo que tenía dentro. Pero yo creo que puedo diferenciar. He viajado muchas veces fuera y creo que en algunas ocasiones no fue la motivación correcta la que me llevó a salir. Pero el último viaje que hice, que es el máster que estoy haciendo, definitivamente fue un viaje diferente para mí. Les voy a dar un poco de contexto. Al final es mi testimonio, así que voy a ser muy honesta con ustedes. Espero que no me juzguen. Creo que estamos en familia y básicamente la honestidad es para que ustedes entiendan que este es un testimonio real y también se sientan relacionados. Entonces, las primeras veces que yo salí de mi casa, las primeras 4 veces que yo me fui a Estados Unidos. Una me fui a estudiar, otras me fui a trabajar. Y creo que en estas situaciones mi motivación no era la correcta. Como yo les había mencionado, yo sí tuve mis principios y mis valores, pero cuando tuve este primer acercamiento a todo lo que era diferente de lo que me habían enseñado, pues mi fe empezó a tambalear y entonces empecé a ver todas las cosas que mis papis hacían para mí como reglas y limitaciones que ellos me ponían a mí, como no tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto y esto no, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no. Entonces las primeras veces que yo viajé, pues era tratando de huir de eso, o sea, de irme a otro lugar en el que no tenía esas presiones, no tenía estas como estándares que debía cumplir, porque claro, yo ya había nacido en un hogar cristiano, yo no, ya no había visto cosas, no sé, yo ya no les había visto a mis papás pegarse o cosas así como que son bastante comunes ahora. Entonces, como yo tenía ya otra educación, otra cultura, entonces tenía que cumplir otros estándares, tenía que actuar de otras maneras, tenía que hacer, ser de cierta manera, pensar de cierta manera, actuar de cierta manera. Entonces, eso fue en un principio lo que a mí me motivó a salir. Sin duda, creo que no era la correcta, pero Dios, en su inmensa gracia, Él sabía que era parte del proceso que yo necesitaba vivir. Ahora, en la segunda vez que yo me fui, que es, perdón, esta última vez que yo me fui, que está muy aparte de estas otras, creo que esa es en la que me voy a enfocar en el resto de las preguntas. Y creo que la motivación en esta fue muy diferente. Yo ya no tenía esta idea de, bueno, me voy a ir a estudiar un máster afuera porque quiero huir de mi casa, porque quiero huir de mis reglas, quiero huir de lo que me han enseñado, sino más bien yo sentía que Dios me quería sacar de mi familia porque Él necesitaba que viva la fe y mi relación con Dios. Yo, o sea, yo tenía que acercarme a Él, yo tenía que construir. Al final yo aquí con mis papis y con mi familia siempre me llevaban a la iglesia. O sea, siempre orábamos, o sea, era como, era muy fácil, ¿no? Al final siempre Dios estaba ahí, siempre mis papis me ponían de alguna manera como, bueno, acércate a Dios, busca a Dios, pero cuando yo ya me fui, yo dependía solo de mí. O sea, mis papis ya no estaban para decirme vamos a la iglesia, mis papis ya no me estaban viendo si es que oraba o no. Entonces dependía de mí si es que yo quería acercarme. Entonces, esta fue mi segunda motivación, como salir de mi comodidad, salir de mi zona de confort y en realidad enfrentarme al mundo, pero yo, vivirlo yo. Ajá. Esto me parece muy valioso porque el decir, quiero edificar una fe en
en base a una relación de Dios y yo, no en base a la fe de mis padres, no en base a la relación de ellos. Es algo tan poderoso porque es una realidad que nosotros no podemos llegar a desarrollar una fe o una vida, una relación con Dios, una intimidad con Dios en base a nadie más, ni a los padres, ni a, ni a los profesores o un hermano. No, sí pueden inspirarnos, pero no pueden ser el fundamento de nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Ujú. Y han habido jóvenes que sus padres nada que ver con cristianismo, sin embargo, ellos sienten esa necesidad de buscar una relación con Dios y eso es como que les impulsa, ¿verdad? Ujú. Más bien les impulsa. Sí, yo quería solo aportar el hecho de que cuando yo estaba por tomar esta decisión de irme al máster, o sea, yo sí que ya empecé como, a pesar de que me había cuestionado muchas cosas, creo que yo fui a la base, empecé a leer la Biblia y empecé, no es que uno se cuestiona y se aleja, sino yo creo que está bien cuestionarse, pero para que tú busques las respuestas. Entonces yo empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar prédicas, no porque tenía, o sea, no porque era lo que me habían enseñado, sino porque yo quería entender por qué creía todo lo que yo creía. Entonces, entre una de esas prédicas, que fue la que yo escuché, así súper casual, justo hubo una frase que a mí me impactó, que fue la que yo les había dicho, y en esa prédica decían que tú no puedes vivir de la fe de tus padres. O sea, la fe de tus padres y el que tus papás sean cristianos y los papás que son cristianos también sirve hasta cierto punto, pero llega un punto en la vida en que tú ya no puedes vivir de eso, o sea, no es suficiente. Necesitas tú crear, o sea, tú construir y alimentar tu propia fe. Bueno, qué hermoso. ¿Y cómo se sentía Antonio y Rocío viendo a su bebé salir de la casa, tomar una decisión en la que la iban a tener lejos, que ya no la iban a poder proteger como la querían proteger, cuidar como la querían cuidar, controlar como la querían controlar? No, no sé si la querían controlar, pero díganos ustedes qué fue su experiencia en este proceso. Bueno, definitivamente uno se siente totalmente inútil de poder hacer algo por la hija que está tan distante. Y bueno, lo que en ese momento hay que hacer y obviamente lo más importante es acudir a Dios en oración y poner a nuestra hija en las manos de Dios y decirle, Dios, nosotros somos limitados para poder estar allá en España y cuidar de nuestra hija, pero tú lo puedes hacer. Y tú estás en todo tiempo cuidando de ella en la mañana, en la tarde, en la noche. Y ese es el consuelo que uno puede tener definitivamente, porque como cuenta mi hija, todas las veces que ella salió, eh, uno no encuentra la manera, la forma de protegerla. Y hoy conversaba con mi hija cuando estaba en los Estados Unidos las veces anteriores. Yo escuchaba una canción de Tercer Cielo que dice, por favor no crezcas más. Y yo creo que cada uno de los padres que están aquí, cuando ya tenemos los hijos jóvenes, uno llega a un momento que dice, ya quisiera que mi hija o mi hijo ya de ahí ya no pase, ya no crezca más, porque obviamente en el momento que siguen creciendo, obviamente van a tener sus decisiones que tomar, pero no se puede. Nuestros hijos seguirán creciendo y seguirán tomando decisiones por sí solas. Wow. ¿Tú, Rosy? Bueno, yo realmente puedo decir que tengo 3 hijas y que he sido una mamá muy controladora. No sé cuántas se identifican conmigo. He sido una mamá que he querido estar ahí en todo lo que hagan y en todo lo que decidan. Pero yo pienso que también soy una mujer que aprendo.
Y de las 2 primeras aprendí algo. Y creo que todo ese aprendizaje de mamá de las 2 primeras hijas me ayudó para la tercera hija. Andrea tiene diferencia de 8 años con mi segunda hija. Y definitivamente vino a marcar un tiempo totalmente especial y diferente en nuestra vida. Lo que sí les debo confesar que creo que hice, que no sé si hice bien o hice mal, pero yo tuve estándares muy altos de mi hija. Yo la presioné mucho a ser excelente en todo lo que hacía. Me concentré mucho en llevarle hacia donde yo quería llevarle. Y cuando ella salió por primera vez, ella fue a una beca que ganó en la universidad y se fue a Chicago a estudiar. Había en mí una confusión porque por un lado, el estándar que yo le había puesto, que sea una buena estudiante, que cumpla todas mis reglas, que las cumplía a perfección, tal vez ya estaba ahí. Pero había ese sentimiento de mamá de que ella iba a viajar, iba a salir de la casa, iba con sus compañeros y ya no iba a estar yo. Y para mí fue muy doloroso, muy doloroso. Fueron tiempos de llorar y clamar a Dios. Pero también había dentro de mí la convicción de que era el propósito de Dios y de que ella lo iba a lograr. Con ella aprendí que la batalla tienen que hacer los jóvenes, que yo ya no podía pelear o no podía tomar decisiones por ella. Ese era su sueño y tenía que volar, aunque mi alma se desgarre. Tenía que dejarle volar, porque entendí que el verdadero amor es ese. Ya la preparaste, ya diste todo, ahora déjala volar, porque es parte de la vida. Qué hermoso realmente. Hay tanta grandeza realmente en lo que estamos escuchando. Quisiera primero darle gracias a Dios porque el Espíritu de Dios que mora en los que buscamos al Señor. Siento que Antonio tenía un corazón tan dispuesto a, a tener esa actitud de humildad. Eso es humildad, es como reconocer, Señor, ya yo no la puedo cuidar como tú la cuidas. Y cómo poder soltar el control de los hijos es confiando en Dios. La confianza en Dios es la que te dio la fuerza de entregarla, la que te dio la paz de que Él podía cuidarla mejor. Y el Señor dice que Él resiste al soberbio. El soberbio es el que cree que si no está Él, no va a pasar nada bueno. Yo me identifico también con la Rosy, ¿verdad? Como mamá, como mujer. Yo creía que nadie podía cuidar a mis hijos como yo. Y que si yo no estaba, no iban a comer bien, no iban a hacer, todo, ¿verdad? Todo lo que las mamás. Pero también me identifico en que nos gusta aprender. Entonces, el saber que es una soberbia de parte nuestra creer que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Mi esposo nunca me lo dijo, pero con su actitud de confiar en el Señor me decía un mensaje: de gana te afliges, ¿verdad? De gana te afliges si hay quien la cuida mejor que tú. De gana nos afligimos muchas veces, pero es también parte del proceso, ¿no es cierto? Y en parte de cómo encontramos el consuelo de Dios en medio de todo eso. Gracias a Dios, las decisiones de nuestros hijos afectan también a nuestro crecimiento. Y la confianza y el pararse firme en el Señor le trae esperanza a los hijos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ibas ahí, pero estabas con esperanza. Andre, ¿cuál ha sido tus retos más altos estando fuera, estando estudiando? ¿Cuáles han sido esos retos mm, más fuertes? A ver, ahora sí me centraría en la última vez en este último viaje que hice. Yo creo que para mí fue un cambio súper fuerte porque las primeras veces que yo me había ido era 3 meses, 4 meses, siempre me iba con amigos, un conocido, conocí a alguien aquí y después me iba. Y cuando me iba al máster, me iba, creo que unos 15 días antes de irme, me enteré que mi máster duraba 2 años, no uno. Entonces también fue súper impactante para mis papis y para mí, porque yo me había preparado psicológicamente y estaba lista para irme un año. Y 15 días antes ya estaba aprobada, ya estaba todo listo, tenía el pasaje de ida. Me empiezo a chequear porque estaba haciendo un préstamo y eran 2 años lo que yo me tenía que ir. Entonces yo ahí dije, creo que me equivoqué, ¿en qué me metí? Y bueno, pero al final ya lo había decidido, yo ya me iba sí o sí, así sea 1 año, 2 años me iba. Y me iba absolutamente sola, sola. Allá no tenía un familiar, allá no se iban mis papis a dejarme, no estaban mis hermanas, no tenía primos, nada, 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 nada. Yo tenía muchísimo miedo por lo que les comento, porque acá siempre de cierta manera había alguien que me hale acercarme a Dios y allá no. Entonces, creo que el mayor reto fue aplicar todo lo que me habían enseñado. Yo tenía muchísimo miedo y decía, ahora sí voy a estar sola y con qué me voy a enfrentar y qué va a pasar y es que qué voy a hacer. O sea, ya soy adulta y no creo que puedo con mi propia Perdón, vida. ¿esta vez a dónde ibas? A España. Esta última vez, ajá, me iba a España. Además, eso también que me iba a España, o sea, es completamente al otro lado, no era ni tan fácil como comprar un pasaje, son carísimos, o sea, era como otra cosa completamente diferente. Entonces, creo que ahí fue cuando me di cuenta que yo no podía controlar nada, de que yo no tenía a nadie cerca, o sea, alguien físicamente cerca. O sea, ahí en realidad se ponía a prueba todo lo que mis papás me habían enseñado e instruido y empecé a vivir a Dios de una manera real. O sea, yo estoy segura que si es que yo no me refugiaba en Dios, quizás no hubiese logrado el estar todo el tiempo que estuve allá sola. Creo que ese ha sido el mayor reto, entender que a pesar de que estoy distante de mi familia de acá, ellos siempre me acompañan con un mensaje y todo, pero Dios ha suplido absolutamente todas las necesidades que he tenido en todos los sentidos. Me ha protegido, me ha provisto económicamente, me ha dado el amor que en momentos uno necesita. O sea, pensé que no íbamos a necesitar los Kleenex. Em, Creo que todos son humanos, ¿no? A veces tenemos malos días y creo que uno tiene que valorar que cuando está dentro de su hogar o con su familia, uno llega a casa y tiene un abrazo y tiene un beso y tiene todo va a estar bien, pero cuando estás lejos y que fue mi decisión porque es lo que yo quería y estoy segura que fue parte de lo que yo necesitaba, no tener eso es muy fuerte. Entonces, el único refugio que tú puedes tener es Dios. O sea, yo llegaba y oraba y le decía a Dios, tú sabes, y Dios incluso a veces hasta ponía personas que justo cuando yo necesitaba estaban ahí. Y quizás me preguntaban cómo estaba, me invitaban a comer, me daban un abrazo. Yo no era muy afectiva en el tema de que te doy la mano, te abrazo, te beso. O sea, para mí no era como algo muy necesario. Pero cuando estuve allá y también creo que después de la pandemia que nos dimos cuenta que era necesario, o sea, para mí sí, un abrazo, yo creo que si es que, bueno, aquí están muchas de las personas que me conocen, o sea, yo un abrazo ya lo recibo bien, o sea, ya valoro lo que es un abrazo y todo eso. Entonces, creo que ese fue el principal reto que viví, eh, no dejarme llevar por la soledad. Y eso no creo que es solo y exclusive de las personas que yo estoy allá. Yo estoy segura que muchas personas que están aquí, que pueden tener a su familia cerca, se sienten solas, porque también eso pasa. Y entonces, o sea, refugiarte en Dios es lo que más a mí me sirvió. Entonces,
Bueno, ese fue uno de los mayores retos. En base a esto también fue mantenerme en lo que yo creía y en mis principios y en lo que ya yo mismo me había cuestionado de por qué creía esto. Lo bueno de eso es que salió una certeza. Bueno, creo en esto porque definitivamente en mi cabeza y en mi corazón tiene sentido, porque Jesús murió en la cruz por mí y entonces todo lo que yo hago es por amor, no por reglas. Entonces fue también un reto mantenerme en mis principios, como aclarar mi identidad en Dios. Y creo que el último reto que tuve fue entender que creo que también fue una idea que yo tuve, no sé si es que alguno de ustedes la tienen, pero yo siempre creí que porque yo era cristiana no tenía problemas. O sea, si es que yo estaba con Dios, entonces toda mi vida iba a ser perfecta y si es que pasaba algo malo en mi vida, era porque o había pecado o Dios se había alejado de mí, o yo hice algo malo, o algo malo está pasando. Y entonces ese también fue un reto como entender que no, nada que ver, no puede estar más lejos de realidad. O sea, no es que tú estás con Dios y entonces tu vida es perfecta. Más bien, tú estás con Dios y tienes problemas. Dios, claro que controla los problemas y algunas copas pasa de nosotros, pero van a haber problemas. Y la diferencia es que al menos tienes a quien acudir. O sea, que en medio de ese problema que a veces, no sé, a mí me ha pasado y estoy segura que ustedes sentimos que nos sobrepasa. O sea, yo no sé qué puedo hacer con esto, pero Dios, saber que Dios está ahí y Dios no puedo, tú tienes que darme una solución porque en realidad no sé, eso es lo que cambia. Entonces, eso también fue un reto, entender que no es que no hay problemas, sino que hay problemas, pero Dios está con nosotros. Solo quiero interrumpir, si tienes otro reto, lo vamos a escuchar, pero Bien. cuando Luis puso el ejemplo de Daniel y hablando del ayuno de Daniel, yo pensaba en Andrea y digo, Señor, las historias nos inspiran. Y cuando fuimos pequeños y nos contaban la historia de Daniel o la escuchamos ahora, nos inspira. Pero yo veo una realidad en la historia de Andrea parecida a la de Daniel, en una cultura diferente, rodeada de paganismo, se fue rodeada de un mundo que no tiene los mismos principios, rodeada de muchos jóvenes que la empujan a creer lo que ellos creen, a involucrarse en el pecado que ellos involucran, que cómo ella se pudo parar firme en medio de una cultura así como Daniel, en medio de una cultura de paganismo y tener tal impacto en su vida que tenía, el impacto era porque sabía quién era. Y Andrea nos dice esto, ella tenía que recordar quién era ella, qué fue lo que Jesús alcanzó para su vida, quién es ella, el valor que ella tiene, la enfocó. La enfocó en medio de toda esta problemas, cultura, presión, la enfocó quién era ella y ha sido como un Daniel. Y estás muy jovencita y hay mucho por delante y sé que así como Daniel tuvo una influencia poderosa aún en el rey pagano, que el rey llegó a una conclusión después de ver la vida de Daniel y el Dios que lo respaldaba, porque lo que lo asombró a él fue ver el Dios que lo respaldaba. Lo que nos asombra a nosotros, como tú dices, y Andrea siempre me ha dicho, lo que quiero es que no se trata de mí, me dice Andrea, se trata de Dios y de lo que él ha hecho. Y eso es hermoso, porque nosotros queremos glorificar el nombre de Dios en la vida de Andrea, así como este rey Nabucodonosor dijo, cuando vio el Dios que Daniel tenía, dijo, proclamó que se declare por todo el imperio que no hay Dios como el Dios de Daniel. Así va a pasar, Andrea, en lo porvenir. Van a ver que el Dios que te respalda y que está en ti, que tú has exaltado, es el Dios verdadero que trae salvación y esperanza al mundo, ¿verdad? Sigue. Esos eran los... Ese fue el mayor sí, reto. ajá, esos eran los principales. Qué hermoso. Bueno, le voy a pedir primero a los papás si ellos tienen una sugerencia, un consejo para los padres que tienen sus hijos, eh,
tomando decisiones o aún cuando están pequeños, ¿cómo les enseñaron ustedes a tomar decisiones? ¿Cómo elegir entre una y otra decisión? Porque para llegar al punto, yo sí le tengo otra preguntita a la Andre, despuesito, pero sí quisiera escucharlos a ustedes si tienen un consejo para los padres. Primero la dama. Bueno, como yo les aclaré, yo tuve 2 hijas a las que no les dejé tomar decisiones. Las 2 primeras fueron unas niñas a las que educamos, o sea, esto es bueno y esto es malo. Nosotros tenemos muchos años en el cristianismo y puedo decirles a papás que lo que ustedes están viviendo ahora es maravilloso. Porque la relación con Dios ha crecido en su iglesia. Dios se manifiesta de una forma más fuerte y potente. Y ustedes que tienen hijos pequeños están en una era en la que ustedes pueden tener una relación y una conexión con Dios, como dice la palabra de Dios, que los hijos son saetas en manos del valiente. ¿Qué son las saetas? Pues las flechas. Y usted es el valiente y su hijo es la flecha. Entonces usted es el que direcciona hacia dónde va a ir esa flecha. Con mis primeras hijas tenía tanto miedo, tanto terror de que ellas cometan los errores que yo había cometido, porque yo conocí a Cristo ya casada, después de estar a punto de divorciarme con mi esposo, a los 26 años, con mis 2 hijas, después de que pasé una separación larga, y yo tenía terror de que mis hijas cometan los errores que yo había cometido. Y ese miedo me hizo quitar la mirada al 100% de Dios y creer que yo tenía que estar en todo lugar, en todo momento para cuidarles a mis hijas. Pero cuando ellas crecieron y tuvimos una experiencia muy fuerte con nuestra segunda hija, fue como un despertar y fue como un Señor, ¿qué he estado haciendo? Aunque yo creí que era Dios el que me guiaba, me di cuenta que había un miedo dentro de mí que me hacía perder o hacía que la voz de Dios no sea tan audible como tiene que ser cuando somos padres. Entonces yo aprendí que como mamá, yo tenía que a Andrea dejarle tomar sus decisiones. Y yo creo que a los niños hay que llevarles a tomar decisiones desde muy corta edad. Obviamente son decisiones de acuerdo a la edad. A veces los padres llamamos un buen hijo al hijo que se somete y hace todo lo que yo digo, y esa es una mentira. Porque estamos destruyendo el alma de nuestros hijos y estamos haciendo hijos temerosos. A nuestros hijos debemos enseñarles a decidir, a respetar las decisiones que ellos toman a pesar de que sean pequeños. Obviamente, decisiones que están de acuerdo a la edad. Y yo creo que de alguna manera con Andrea, yo sí le di un espectro más amplio para que ella pueda decidir. Y tuve, porque mi esposo trabajaba, él traía el sustento a casa, él salía de mañana y regresaba de noche, y quien estaba en contacto con mis hijas era yo. Entonces yo pude conversar con ella y decirle, ¿por qué actúas así? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Y cuando ella me explicaba lo que estaba pasando,
era como que ese miedo se iba y yo entendía el corazón de mi hija. Entonces yo hoy pienso que es obligación de los padres conocer a nuestros hijos, porque de las tres, ninguna se parece. No sé, algunos les vieron a las tres juntas. Ninguna tiene el mismo lenguaje del amor. Cada una de ellas tiene un lenguaje del amor diferente. Cada una de ellas actúa diferente a las instrucciones que le damos. Entonces, mi consejo para los padres sería, o mi pregunta sería, ¿conoce usted a su hijo? ¿Conoce a su hija? ¿La conoce de verdad? A los que tienen hijos pequeños, mientras estén pequeños, disfruten y conozcan a sus hijos. Cuando entre a la adolescencia, ahí se va a graduar de papá y mamá, porque los padres valientes son los que pueden estar con sus hijos durante todas las etapas, que no ha sido fácil. Yo creo que como consejo para los padres, pienso que debería haber mucho diálogo con nuestros hijos y que ellos puedan tener la posibilidad de abrir su corazón y expresar sus sueños, sus motivaciones, y dependiendo de eso, pues dejarlos volar. Seguro no es fácil, ya lo expresé hace un momento. No es fácil, pero la gran ventaja que nosotros tenemos es que contamos con Dios de nuestro lado y las cosas se hacen muy llevaderas en todos los sentidos. Nosotros, a través de la tecnología que ha avanzado tanto, si es posible, cada día nos vemos con mi hija, ella allá a la distancia y nosotros acá, y podemos conversar y podemos orar con ella, y eso trae mucha paz a nuestro corazón. Saber que Dios pone una legión de ángeles alrededor de ella, uno puede venir tranquilo y cumplir con su trabajo, sabiendo que Dios se ocupa de nuestra hija y de nuestras hijas en sí. Entonces, yo tengo una escritura, a pesar de que mi esposa ya lo mencionó, dice: he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Esos son nuestros hijos, unas flechas, y nosotros tenemos la responsabilidad de dirigirlos. Gracias, Antoñito. Y estaba recordando que, como dicen ustedes, no es el hogar perfecto, han habido problemas, pero ha sido un hogar que con todo su corazón ha querido levantar, edificar este hogar sobre un fundamento firme, que es Jesucristo, que es su verdad, que es Dios. Y es como que son las patas de la mesa que va a sostener el respeto entre ellos, el amor entre ellos, esa conexión que, como tú dices, la tecnología ahora nos ayuda mejor, hasta decimos conéctate. Esa conexión, aunque no sea por Zoom, aunque no sea por teléfono, estar conectados al corazón de los hijos, conociéndolos, es tan fundamental. Y, y el temor de Dios. Rocío mencionó, no queremos que nuestros hijos crezcan con temor al hombre, pero sí con temor a Dios, alejándose de lo que a Dios le ofende, alejándose, ese es el temor a Dios, alejándose de todo lo que le pueda robar su bendición, la bendición que Dios ya tiene para ellos, ¿no? En este transcurso que Andrea ha estado sacando su tesis, su masterado y todo, vino a ella un clamor, un llamado, que ha sido tan excelente estudiante, realmente.
ha sido tan excelente en todo lo que hace, porque son muy modestos para hablar de eso, pero ella es una brillante, excelente. Y, pero todo, toda esa excelencia que ella ha manifestado, hubo un momento en que sentía, no me satisface. ¿Puedes contarnos? Y por eso tomaste otra decisión en el camino. Ok. A ver, bueno, desde que yo llegué allá, como les decía, Dios empezó a mostrar en cada paso de mi vida, a guiarme, a cuidarme, a hablarme. Mi mami me sabía decir, es que Dios me habló y me dijo, ni sé qué. Y para mí era, ¿cómo le habla Dios? O sea, que no entiendo. O sea, para mí no era posible que Dios te hable, o sea, no entendía. Pero después entendí que sí, es así, o sea, a veces es con una prédica, a veces es con alguien que viene y te dice algo, y justo era algo que tú estabas pensando, o sea, son como coincidencias y además sientes esa paz en tu corazón que dices, ahora entiendo por qué mi mamá me decía que Dios le hablaba. Entonces, pues por mucho tiempo, como yo quería dedicarme al 100% a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. A mí me gusta mucho el tema administrativo y por eso es que me fui a estudiar ese máster. No fue simplemente porque lancé los dados y eso salió, sino es algo que a mí me apasiona y me gusta, pero no veía cómo eso yo podía usar para servir a Dios. O sea, claro que yo puedo ir a una empresa y claro, hay trabajo y todo, y también puedo ser ejemplo de lo que Dios, de una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, del amor de Dios y que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero yo personalmente no me sentía tranquila y en paz. O sea, yo sabía que en mi corazón, o sea, quería hacer algo más. Había tenido la oportunidad de trabajar en una fundación y en esta fundación nosotros trabajábamos con chicos que me hacían morir de las iras y aplicaba un montón de lo que yo aprendía, pero al final del día yo me sentía feliz. O sea, yo sentía en mi corazón que estaba aportando de cierta manera a la vida de alguien. Entonces, eso era más como que lo que a mí me llamaba la atención. Entonces allá se dio la oportunidad con coincidencias que si es que me pongo a contarles me demoraría todo el día, pero fue como hay organizaciones que era lo que mencionaba, es una organización sin fines de lucro, no es que me voy a dedicar a generar dinero, pero eso no significa que Dios no me va a proveer y va a sustentarme. Voy a trabajar en una organización que tiene muchas acciones, tanto evangelistas como de discipulado, pero también de acción social, o sea, de ayuda al prójimo, y lo voy a hacer utilizando lo que yo aprendí. O sea, no es que voy a ir y hacer algo completamente diferente a lo que yo estudié y entonces Dios deja de lado eso porque Él me quiere sirviendo. No, sino Él sabe mi corazón, Él sabe lo que yo quiero y voy a aplicar lo que aprendí, pero en esto, en algo que yo siento que tiene un propósito y que se alinea con lo que yo quiero. Yo siempre he creído en mi corazón que puede sonar como muy natural, pero quiero dejar, y puede ser una frase full cliché, pero quiero dejar el mundo algo mejor de lo que estaba cuando yo llegué, en cualquier sentido, en un sentido espiritual, en un sentido ambiental, en un sentido social. O sea, tenía esta necesidad de como que ayudar y bueno, gracias a Dios se dio esta oportunidad. Como digo, yo no me lo esperé porque en mi cabeza esto de servir a Dios solo se hacía en una iglesia. Y sí que es algo que me gusta, pero no era algo donde yo podía poner mis dones al 100% como yo quería. Entonces, es un reto súper grande porque esto de trabajar como misionero, que es lo que voy a hacer, es vivir confiando en que Dios provee absolutamente todo, es vivir por fe y creo que es la mayor prueba para mí porque es poner en práctica lo que Dios me ha enseñado. O sea, yo también creo que al final heredé lo de mi mami de ser controladora. Entonces a mí me gustaba tener todo controlado. Mis hermanas saben, mis primos saben, creo que mis cuñados también, hasta mis amigos. O sea, yo tengo una agenda y planifico, me voy a despertar a tal hora y voy a ir a hacer esto. Si algo no sale como quiere, me enojo, me frustro. Pero desde que estoy allá, o sea, Dios me dijo, esto se acabó. O sea, tú tienes que confiar en mí y yo ahora me siento tranquila con eso. Sí, sigo planificando, no es que me echo al olvido y ya Dios sabrá. O sea, pero ya sé que Dios me va guiando y hay veces en las que yo llego a un punto en el que digo, no puedo, no sé qué hacer,
pero descanso en Dios y Él me va revelando el camino y también me va dando las fuerzas para yo tomar decisiones, que es también lo que es necesario. Es hermosísimo porque ese cliché tiene un fundamento muy bueno. Y yo podría decir, nos enfocamos a lo trascendental, no solo a dejar un mundo mejor, sino lo que trasciende para este mundo por la eternidad. Y me encanta porque parte del fundamento y parte de lo que Andrea edificó en su corazón fue un amor por Dios y por el mundo que necesita a Dios. Y es el vivir con un fervor y una pasión de hacer algo que trascienda para ellos. Su enfoque no es cuánto dinero voy a ganar siendo tan brillante con toda la carrera y con todo el conocimiento que tengo. No es, yo estoy segura que Dios le va a dar en abundancia y en sobreabundancia, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Padre y Él es tu pastor y nada te va a faltar, todo te va a sobreabundar, pero ella mencionó algo tan importante, todo lo que en su bondad Dios, todo lo que ella conoce, lo que le ha dedicado tiempo, lo va a usar para glorificar su nombre. Y no sé, algo que se me olvidó y quisiera decirlo súper rápido. No es nada fácil. Yo creo que también cuando uno, sí, se ha preparado de cierta manera y gracias a Dios me han dado muchos beneficios mis papás. O sea, yo he tenido, no me puedo quejar de la vida que he tenido en realidad, pero creo que cuando tienes todas las comodidades, lo que suele pasar es que crees que todo lo que consigues es por ti. Entonces, como mi mami me enseñó a ser excelente, la beca que yo conseguí era, porque yo me esforcé, porque yo soy súper inteligente, porque yo soy tal, y yo sé que soy todo eso, pero no puedo basar mi identidad en eso, porque es Dios quien me hace, o sea, es Dios quien me hace inteligente y también entra la parte económica ahí, o sea, no puedo fingir que no vivimos con dinero en este mundo, o sea, se necesita, pero una vez que tú entiendes que el dinero que tienes, Dios te lo dio, el dinero que das, Dios te lo dio y todo lo que tú tienes viene de Dios, o sea, creo que vino hasta paz en mi corazón, porque yo también yo me pago mis estudios, yo creo que nunca les pedí a mis papás porque no sé por qué era tan orgullosa y no quería, y yo quería sola todo, pero cuando entendí que no era yo, o sea, era Dios, Dios me dio la inteligencia, Dios me dio el dinero, hasta pude sentir una paz en mi corazón porque yo no tenía que cumplir con esto, sino Dios me daba la fuerza para hacerlo. Entonces eso. Es hermoso, ¿verdad? Yo les pido un aplauso más grande, de verdad. Señor, te bendecimos, te glorificamos. ¿Cómo nos íbamos a perder esta oportunidad de escuchar la tenacidad, la claridad y la pasión que tienes por vivir una vida plena? Y la vida plena te la da el Señor en ti. Y veo tanta madurez realmente y claridad de saber que no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. No es por todo tu conocimiento, sino por el tesoro que Él es en ti. Sin dejar a un lado todo lo que ella desarrolló de disciplinas que son porque Dios habla, ser diligente, ser esforzado, ser todo lo que ha hecho ha sido bueno, pero no es esa su prioridad. No es esa lo que alcanzó, lo que alcanza la gracia, la misericordia de Dios. No es por lo que hicimos o dejamos de hacer. Podemos seguir teniendo esperanza que Dios tiene tanta bondad que a cada uno nos quiere ver en ese lugar de confiar en Él, en ese lugar de darnos todo lo que Él tiene para nosotros, porque ponemos nuestra confianza en Él. Andre, un consejo o 3, no sé cuántos, para los jóvenes y una recomendación para los padres, sí. Ya, no me alargo más, 1000 disculpas si es que esto ha sido aburrido para ustedes o si por el contrario algo les llegó y les calzó. Puede que sus hijos ahorita sean pequeños y tal vez dicen, ¿y esto cuándo me va a servir? Créanme que en cada paso de sus hijos les va a servir y los chicos que están aquí, ustedes son pequeños, son grandes, no sé en la edad que estén, pero eventualmente, o sea, no van a quedarse de esa edad, o sea, van a seguir creciendo y van a tratar y van a tener que enfrentarse, quizás ahora como pasan las generaciones antes de lo que yo me tuve que enfrentar. Entonces,
para resumir, si yo tendría que dar 3 consejos a los jóvenes, para mí son los siguientes, son súper puntuales. El primero es construir una relación con Dios. Muchas personas nos dicen eso y a veces es un poco difícil entenderlo, pero creo que para entender, sí que hay una parte sobrenatural, pero para entender la parte sobrenatural es primero importante entender la parte natural. ¿Cómo construyes tú una relación con alguien? No sé, todos deben tener aquí relación con alguien, ya sea casados, amigos, esposos, novios, hijos. La única manera de tener una relación con alguien es pasando tiempo con esa persona, conversando, conociéndole. Eh, Creo que la más clara es cuando son relación de pareja. O sea, si es que alguien quiere salir con una chica o un chico con una chica, si es que no pasan tiempo juntos, no van a poder conocerse y no construyen una relación. Es exactamente lo mismo con Dios. O sea, es súper natural. Si tú no pasas tiempo con Dios, si es que no tratas de conocerlo, no hay esa relación. Entonces, venir acá y sentarte y escuchar a la prédica sí que sirve, pero en realidad lo estás haciendo de corazón. O sea, sientes que estás pasando ese tiempo con Dios. O sea, es muy importante que construir esa relación con Dios sea real y sea o sea, porque en realidad quiero hacerlo. Y es la única manera, no creo que hay otra manera. Aún relaciones a distancia, yo estoy allá a 1000 de kilómetros. Si es que yo no hablo con mis papis, no hablo con mi hermana, no cruzo un mensaje, no hay esa relación porque no estoy pasando tiempo. Entonces, ese es el primero. Les repito, construir una relación con Dios. El segundo es rodearte de gente que crea lo mismo que tú crees. ¿Por qué? Esto no quiere decir que no te lleves con nadie que no crea lo que tú crees, no para nada. Yo creo que cada uno tiene opiniones diferentes y puede respetar, pero sí que es importante también tener a quien acudir que sepas que te puede aportar. O sea, eso es también súper común. Yo creo que no puedo ir a, por ejemplo, a un doctor, o sea, del estómago y preguntarle cómo soluciono un problema familiar emocional. O sea, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que ir a un psicólogo. Y no puedo ir a un psicólogo a decirle, es que me duele la barriga y entonces el psicólogo me va a medicar. No, eso lo hace un doctor. Entonces es exactamente lo mismo con nuestras relaciones. O sea, yo estoy esperando, tengo un problema y quiero un consejo. ¿En serio voy a ir a donde mi amigo que tiene probablemente el mismo problema que yo y no sabe qué hacer? Quizás no es la mejor opción. Puedo contarle y desahogarme, pero voy a esperar un consejo de él. Quizás lo más lógico es ir a alguien que ya vivió por esto. Entonces, rodearte de gente que pueda construir y aportar a tu vida, o sea, que crea en lo mismo que tú y que sea un aporte. Y por último, este me parece es el más importante, no caer en la autocondenación. Una frase que yo escuché que es lo que más me ha llenado y es lo que dirige mi vida. Yo creía que porque yo era buena y yo era excelente y porque yo era cristiana, Dios me amaba. Y no podía estar más lejos de la realidad. Porque Dios me ama a mí, es que yo puedo hacer las cosas de una manera excelente. Es por eso que yo puedo decir que soy cristiana, no porque yo hago, es porque Dios me ama que yo puedo decir eso. Entonces, ese es el tercer consejo. O sea, no hay autocondenación. Todo lo que yo soy es porque Dios me amó primero, no lo que yo hago porque entonces hago y ahí sí Dios me ama. O sea, eso no pasa. Primero Dios me ama. Y un consejo para los padres o sugerencia, no sé, pues que nunca dejen de orar por sus hijos. Yo sé que tuve momentos en los que me alejé muchísimo de Dios y yo quería ponerme mis propios límites y vivir mi propia vida y tener mis propias experiencias. Y en situaciones en las que yo me ponía, que sabía que eran situaciones desastrosas, que podían resultar muy mal, por la gracia de Dios no salían mal y eso para mí era un llamado de atención, porque yo sabía que había oración detrás mío que me ayudaba a mantenerme y a salir de esa situación que no me iba a traer nada bueno. Entonces, hay que orar en los momentos malos, pero también en los momentos buenos, porque en los momentos buenos es una protección y una fortaleza. Es, bueno, estoy viviendo esto que es bueno y mami, gracias, ore por mí. O sea, yo creo que la oración de mis papás, a pesar de que no les quería escuchar o a pesar de que pensaban que eran controladores, saber que ellos estaban orando por mí era un respaldo espiritual que no se compara con nada.
Gracias. Qué hermoso. Yo me quedaría aquí oyendo a la Andre y a sus papás mucho más tiempo, ¿verdad? Para nada aburrido, Andre. Nos ha edificado muchísimo. Le damos gracias a Dios por sus vidas y no hallamos la hora que vuelvas a visitarnos. ¿Cuándo sales? ¿Mañana? No. No, yo me voy el domingo siguiente, pero Ok. en la mañana entonces ya no vengo. Exacto. Hoy es el último domingo que está aquí. Le damos tantas gracias a Dios por tu vida. Te bendecimos, nos regocijamos tanto de lo que el Señor continúa haciendo en tu vida y estar tan seguros que ese mundo al que vas, la gente que te va a rodear va a recibir esperanza, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria para ellos y para todos nosotros. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Así es de que, y hablando de cómo es necesaria una comunidad para nuestros jóvenes, gracias a Dios. am, el próximo domingo lo vamos a hacer un poco más oficial, pero se está abriendo un espacio para nuestros jóvenes adolescentes muy bonito, en el que van a tener un buen espacio de edificación y de comunidad donde encontrar guianza y buen consejo. Así es de que estamos felices. Gracias, Rosy. Gracias, Antoñito. Que Dios los bendiga muchísimo y que les siga dando esa fortaleza, gozo, alegría de, de recibir mucha cosecha y mucha riqueza de parte de sus hijos, porque este es solamente una muestra de un botón. Hay muchos más botones por ahí que han crecido de la siembra de ustedes. Así que gracias.